Sinceramente, botaneros, esta batalla final de la Torre Pesadilla fue una de las más fáciles y al mismo tiempo una de las más aburridas, sinceramente, ya que pues bueno, utilizando el equipo Atadura es demasiado fácil derrotarlos. Sin embargo, el equipo Pesadilla va a estar constantemente teniendo un escudo cada vez que el enemigo releve, y como bien saben, el equipo Atadura pues básicamente consiste en que el equipo enemigo haga relevo para atraer al enemigo más más débil o más derrotado, por así decirlo. Y como siempre les digo, botaneros, recuerden que la batalla contra los jefes son las más fáciles, ya que puedes derrotar a los jefes en 15 o hasta en 1000 intentos por batalla. En cambio, las batallas más difíciles son en donde tienes que empezar la partida y terminarla en una misma partida, y eso es más difícil. Pero bueno, sin embargo, pues vamos a tener el equipo Pesadilla, que la verdad no me hizo cosquillas para nada este equipo, gracias al equipo Atadura. Y pues bueno, como ya saben, la estrategia de este equipo es estar atrayendo al rival más débil, o en este caso al rival pues más debilitado por nuestros ataques en especiales. En este caso vamos a atraer al rival más débil al inicio de la partida con Tremor, y vemos que es Jason Borges, y hay que tener mucho cuidado con este de aplicar algún especial, ya que puede aplicar su pasiva en donde nos va a clavar el machete. Y también bueno, hay que recordar que al mismo tiempo Tremor va a ser su punto débil o su talón de Aquiles de Jason, ya que cuando releva lo aturde y dejándolo vulnerable a que apliquemos algún especial. Una vez hecho esto, pues también vamos a estar relevando junto con Johnny Cage para drenar su poder si es que se puede y no se aplica su pasiva, o también tan simple y sencillo como estar aplicando ataques básicos imbloqueables y estar haciendo tiempo en el campo de batalla. Si se nos llega a ir, tenemos a Jason, tenemos a Tremor, o también tenemos a Scorpion clásico, que de vez en cuando nos va a traer a Jason de vuelta. Y pues bueno, botaneros, si han llegado a la batalla 200 de la pesadilla, eso significa que su cuenta en teoría ya debe estar avanzada. Entonces les muestro los gears que he usado para esta batalla, que me han servido bastante. A Johnny lo he equipado con ataques básicos imbloqueables para entretener al enemigo en el campo de batalla, y a Tremor, como siempre, lo he aplicado o lo he equipado con gears que potencien las barras de poder para tenerlo listo en cualquier momento que se nos escape el enemigo más débil. Y por último vamos a tener a Scorpion clásico, que lo he equipado con gears que potencien su relevo para generar ya sea daño con el tiempo o barras de poder, y atraer al enemigo nuevamente al campo de batalla. Ya saben que la estrategia contra jefes siempre es enfocarse en un personaje y no tratar de hacer todo al mismo tiempo. Por eso este equipo es el mejor para pasar las batallas contra los jefes finales en el modo de las torres. ¿Qué personajes usar? Pues en esta ocasión, botaneros, vuelvo y repito, como ya he mencionado, en la torre de pesadilla, si llegas a la 200, eso significa que ya tienes tu cuenta un poco avanzada. Entonces pues te recomiendo que uses mucho a este equipo, ya que es bastante sencillo pasar la torre. Eso sí, es bastante castroso que cuando traes de nuevo al campo de batalla al enemigo más débil, pues se aplique su escudo gracias a la habilidad que tiene uno de sus equipamientos, y pues eso es bastante cansado. Lamentablemente, botaneros, tuvimos un caso de Lost Media en donde mi celular pues se estaba trabando al momento de grabar, y solamente pude grabar el Brutality de Leatherface, y las últimas batallas con Freddy Krueger pues lamentablemente no se pudieron grabar, pero pues aquí les dejo las capturas por si querían ver qué fue lo que me salió. Si quieres que tu personaje o equipo favorito sea analizado en un próximo video, así como recibir ayuda para pasar una torre, te invito a formar parte de los miembros de mi canal, así como suscribirte. Yo soy el botanero 123. Hasta luego.